Estamos aquí otra vez para seguir compartiendo la vinculación humana desde el punto de vista de que es en verdad una de las fuentes más importantes de satisfacción para la vida, pero a la vez, por esa misma razón, también la fuente de mayores conflictos. Y creo que los órdenes del amor, como filosofía de sostén de las constelaciones familiares, tienen respuestas muy maravillosas y que surgen simplemente de la observación, de cómo cuando uno se vuelve dócil de algún modo a estos órdenes, la vida parece encontrar respuestas más saludables, más favorables para la convivencia y para las relaciones humanas. Hoy en especial quiero hablar sobre la relación con los hermanos. Hablamos de los hermanos hijos de los mismos padres, en este caso, para iniciar. Allí donde hemos compartido la misma sangre y, como decimos, a veces el mismo útero, para darnos cuenta de la cabal relación que eso significa. El amor fraterno es uno de los más fuertes y precisamente por esa misma razón a veces es donde se generan conflictos porque por ahí no comprendemos totalmente las situaciones y las condiciones en las que nacemos y en las que vivimos. Primero tenemos que decir que un hijo, cuando es concebido, recibe indiscriminadamente el verdadero sentir de los padres, especialmente de la madre, pero también se transmite el ADN del padre, pero sobre todo lo que más llega a esa criatura que está en gestación son los verdaderos sentimientos, las verdaderas experiencias internas de mamá y de papá. Esta situación particular hace que las circunstancias de nacimiento de cada hijo sean siempre diferentes, porque la vida va cambiando también para los padres, y a veces puede haber en ellos mismos conflictos de pérdidas. Imaginemos que no es lo mismo una mujer que está embarazada cuando a su vez pierde a su propia madre o padre durante ese embarazo. Esa angustia seguramente la va a transmitir de algún modo a su hijo en gestación. No es lo mismo si esta misma madre en un segundo hijo llega cuando está viviendo una experiencia muy feliz. De pronto puede ser la realización de la vida o puede ser haber conseguido un título universitario o alguna alegría particular donde la gestación de ese nuevo hijo está recibiendo otro tipo de emociones. Y estas improntas, sin dudas, condicionan a los hermanos. Y esto hace de que no seamos iguales. En verdad, cuando hablamos entre los hermanos, tenemos percepciones diferentes de nuestros padres, porque tenemos experiencias únicas de ellos. Pero creo que lo más importante es aprender a discernir entonces esta situación particular del nacimiento de cada uno y comprender el lugar. Normalmente el hijo primogénito suele ser el que mayores expectativas ha recibido. Esto en el caso de que haya sido un hijo esperado, buscado por papá y por mamá. Pero a veces el primogénito llega en circunstancias en que los padres no lo han elegido y que si bien ese hijo nació, quizá en los primeros tiempos hubo angustias, miedos, rechazos que después seguramente van a estar presentes de algún modo en el carácter, en la personalidad de este hijo. A veces se da también que el primogénito, justamente por ser el que ha recibido con más intensidad la presencia de los padres, también siente la mayor responsabilidad de sostenerlos. Y cuando digo esta palabra, no me refiero al sostén de pronto económico o material de los padres. Me refiero al sostén del niño que siente la responsabilidad de cuidar de estos seres imprescindibles para su vida. Y cuando van llegando los otros hermanos, casi siempre lo normal dentro de la evolución de los niños es que haya rivalidades, celos, envidias. Y a veces los hermanos vemos que los padres tienen distintas predilecciones. Pero esto también tiene una razón. A veces ocurre que hay hermanos que son segundos o terceros y que sienten
que no son mirados tanto como fue mirado el primero o el más pequeño de ellos. Pero en realidad, para cada uno hay un lugar especial. Y esto también tenemos que entenderlo desde el punto de vista del transgeneracional. Cada uno dentro del árbol genealógico tiene un lugar y a veces está alineado con algún integrante de ese árbol. Por eso la misión de la vida o la función que ese hijo a través del talento, la vocación recibida, el trabajo que hace, la inclinación profesional o de oficios, estará demostrando que está de alguna manera más relacionado con uno de los integrantes del clan familiar. Y quizá, si miramos de ese modo amplio, vamos a entender que está completando la obra de ese anterior, que a veces puede ser incluso un integrante que no ha conocido. Me refiero a un abuelo, un tatarabuelo, un bisabuelo o alguien que fue significativo en la familia y que por alguna razón fue excluido. Me refiero en el sentido de olvidado o quizá cometió algún error y la familia de algún modo se cuidó de esta presencia. Pero ya sabemos que para el inconsciente familiar no hay ausentes ni excluidos. Todos tienen el mismo derecho de pertenencia. Entonces, en una familia donde hay varios hermanos, es común ver la diferencia entre ellos e incluso las inclinaciones distintas que tienen hacia la vida. Creo que esta comprensión primero es para que cuando veamos distintos a nuestros hermanos, aprendamos a respetarlos, a quererlos en el lugar que ellos están, con sus errores y con sus virtudes, saber que igual que nosotros, ellos están construyendo su lugar en la vida. A veces se ocurre otro tipo de situación, cuando una familia se divorcia y mamá queda sola o papá queda solo, el hijo varón a veces se convierte en el esposo simbólico de esa mujer que ya no tiene el apoyo de su compañero y sin darse cuenta traslada a ese hijo muchas responsabilidades que a su vez él implícitamente siente. Ante el temor de ver en peligro a su madre, va a asumir más cosas de las que él puede hacer como hijo. Y esto va en detrimento de su propio lugar. Tal vez va a tener dificultades en construir una pareja, va a tener dificultades en mirar a sus hermanos como pares, porque de algún modo también se va a sentir responsable de los hermanos menores. Como vemos, todas las implicancias tienen que ver con que más allá del lugar que nos toca como hermanos en jerarquía, me refiero, podemos ser el primero, el segundo, el tercero, el último, o a veces hay familias mucho más numerosas, siempre ese lugar se puede tomar asumiendo y valorando nuestra propia vida, asumiendo y valorando la vida de nuestros hermanos y sobre todo de nuestros padres. Es normal que esas diferencias de las circunstancias que hacen que uno nazca en distintos momentos de la vida de los padres, también cambian las relaciones de ellos con nosotros. Entonces hay hijos que tenemos demandas de no haber sido mirados o que sentimos los celos de que el estímulo fue para el otro, para el mayor o para aquel que tenía un talento y se siente a veces ese hermano como no reconocido, se puede sentir como desvalorizado ante otro que tiene más talento. A veces se ve también el tema cuando hay uno de ellos que tiene algún tipo de discapacidad. Y por supuesto los padres siempre van a inclinarse más a atender al que sienten que es más débil o que está más desfavorecido ante la vida. Otros hijos, hermanos, pueden sentir que no son tan mirados y que este hermano de algún modo los postergó a ellos. Pero hay que comprender también entonces el lugar de mamá y de papá ante esta situación. Hay que saber darnos cuenta que nosotros, si hemos sido más favorecidos en la vida en cuanto a la salud o en cuanto a las condiciones para avanzar, los padres, en eso de que parecen descuidar al hijo más capacitado, en realidad es porque confían profundamente en él y saben
que ese hijo no tiene problemas y que no precisa tanta atención y sostén quizá como el otro que tiene la discapacidad. Estas diferencias suelen ser causa de muchos conflictos. Por eso, la madurez en el amor fraternal implica reconocer y valorar lo que hemos recibido, saber asentir a la circunstancia en la que hemos nacido, la propia o la situación de vida que atravesaban en ese momento nuestros padres, y saber que en todo eso también hay sostén y apoyo de la vida, que cada uno desde su experiencia tiene la oportunidad de poder crecer y desarrollarse. No ver las dificultades o quizá los conflictos como obstáculos que nos permiten vivir, sino como oportunidades para descubrir dónde está la respuesta para nuestra vida. Todos los hermanos tienen verdaderamente una función y tienen una igual dignidad de ser. Por eso, si estamos teniendo alguna diferencia con algunos de ellos y estamos juzgándolos porque tal vez no hacen lo que esperamos, creo que es bueno revisar con mucha más claridad y sin juicio cuál es la verdadera situación, cómo es sentirse en sus zapatos, cómo es haber percibido a los mismos padres con otros ojos. Creo que en el fondo siempre la vinculación plantea el mismo tema. Amar es amar lo que es. Y cuando uno logra realmente amar al otro como es, siempre la respuesta es de crecimiento. Creo que no hay mayor estímulo para cualquier ser humano que sentirse reconocido y valorado en el lugar que está. Creo que es lo único que mueve el corazón de aquellos que a veces por miedo o por dolor se vuelven agresivos o se vuelven indiferentes. Siempre tenemos que ver que esos mecanismos de la personalidad son defensivos nada más y que no están revelando el corazón profundo de ese hermano que tal vez está sufriendo una situación y nuestro juicio impide el diálogo, el acercamiento correcto y todo aquello que nos haría superar esas barreras y vivir la alegría del amor fraternal. Ojalá que esta reflexión hoy aliente a aquellos que de algún modo sienten un obstáculo en esta dimensión de la familia y que tal vez tengamos cosas pendientes o que tal vez hayamos optado por la distancia. ¿Cuántas rivalidades de niños se convierten en distancias de adultos o en diferencias abismales a veces en la forma de ver la vida? Pero aún así nos sigue uniendo la misma sangre y el mismo útero. Y creo que esta realidad inexorable no podemos soslayarla y que ante ella la humildad de reconocimiento es lo único que puede atraer soluciones, es lo único que puede permitirnos reconciliar esa fuerza de la vida. Porque además, nunca debemos olvidar que no somos seres individuales. Aunque tengamos vidas personales, siempre pertenecemos a un sistema. Y ningún árbol descuida sus frutos aunque sean distintos. Y a su vez ningún fruto puede crecer fuera de su árbol. Entonces, siempre la mirada amplia va a ser la única que pueda contener aquellas diferencias que son más pequeñas. Y desde este punto de vista, las constelaciones familiares siempre nos abren un camino para ver lo que no veíamos, para sentir lo que no sentíamos y comprender con ojos nuevos que siempre la vida es un propósito de amor y que la única función y misión fundamental de todo ser humano es alinearnos con ese amor, porque en realidad es lo único realmente esencial para vivir. Muchísimas gracias.